de hoy, en esta jornada, en este mes de enero, que apenas lleva 21 días, pero que pareciera que es mucho más tiempo el que ha transcurrido. Nosotros en el Centro Internacional Miranda queremos, antes de iniciar nuestra conferencia del día de hoy, agradecer, por supuesto, al profesor Omar Hurtado Rayux, el presidente del Centro Nacional de Historia, que gentilmente pone a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de Historia Insurgente para la realización de estas actividades y, por supuesto, a todo el personal de aquí de la Casa de la Historia Insurgente. Darles además la bienvenida en nombre del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, quien siempre está apoyando las actividades del Centro Internacional Miranda. El día de hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante, se llama La lucha antibloqueo, balance y perspectiva 2025-2026. Queremos aprovechar además para agradecer al viceministro Castillo porque prácticamente se ha hecho costumbre que presente en el Centro Internacional Miranda este tipo de conferencia, este tipo de balance. Además, eh, bueno, en el marco de los terribles sucesos que están sucediendo en nuestra patria. Para no extendernos mucho, quiero decir algunas palabras con respecto a la experiencia académica y laboral del viceministro Castillo. Es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en medios de comunicación, análisis político y económico, también tiene posgrado en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar y posgrado en comunicación corporativa por el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Actualmente está desempeñándose, como ustedes saben, como viceministro de Políticas Antibloqueo, pero también ha sido viceministro de Comunicación Internacional en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, fue parte del equipo fundador de Telesur, es articulista en diversos medios de comunicación, entre otros El Correo del Orinoco, es profesor universitario, es conductor del espacio TV Foro por Venezolana de Televisión, ha sido presidente de TVS, presidente de Venezolana de Televisión, director general de Conatel y, como dije hace poco, viceministro de Políticas Antibloqueo y también gerente general del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Como dije, la conferencia de hoy, en la conferencia de hoy, el viceministro estará presentando un balance de la lucha antibloqueo en Venezuela. Antes de darle la palabra al viceministro, además quiero invitarlos a todos y a todas a leer la columna Venezuela, más ovarios que petróleo, que es un título que ya es bastante llamativo, a cargo de Anabel Díaz H. y que forma parte, o que en el marco de la columna que el Centro Internacional Miranda publica todos los miércoles en el Correo del Orinoco. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al viceministro William Castillo y por supuesto agradecerle nuevamente que nos acompañe el día de hoy. Buenos días a todas y todos. Bueno, siempre es un honor estar en el Centro Internacional Miranda y además en este espacio tan bonito para conversar de cosas que a veces no son tan bonitas, pero que son necesarias conversar. Evidentemente, cuando Xavier me escribió a finales del año pasado, mira, vamos a hacer un foro a mediados de enero para hablar del bloqueo y tal, y el balance del bloqueo del 2025, y yo le dije, no, ¿por qué no hablamos un poquito más del 2026? Pero parece ahora que el 2026 pasó hace 3 años. ¿Ustedes se acuerdan del 2026? Entonces, creo que le vamos a hacer una adaptación a esa idea, porque evidentemente la idea de todo lo que sucedió con la economía, el bloqueo, hoy cobra mucha más eh, vigencia a raíz de lo acontecido hace 3 años, el 3 de enero de este año.
Agradezco siempre poder hablarle. Para mí es una responsabilidad cuando veo siempre en el público a Judy Valencia, al profesor Medina Rubio, a tantos amigos aquí. Y bueno, me gustaría que las ideas de hoy, las reflexiones de hoy, las informaciones sean una suerte más bien de escucharnos todos. Necesitamos escucharnos todos, es la primera idea que quiero dejar. Porque cuando sucede lo que sucedió el 3 de enero y lo que viene sucediendo después, cuando un país es agredido de esa manera, es sometido a un shock, en este caso ya no un shock económico, que tenemos 11 años y hemos ido aprendiendo a manejar el shock económico, nos hemos recuperado frente al shock económico, frente a las agresiones económicas, frente a la guerra económica, pero evidentemente el impacto de una agresión militar, de las características que vivimos todos los venezolanos y venezolanas el 3 de enero, modifica algunos vectores del análisis, modifica algunas reflexiones, nos obliga a repensar muchas cosas internas, muchas cosas externas, y nos obliga a repensar en nosotros mismos y en nuestra historia de construcción de un país distinto. Por eso creo que escucharnos todos y todas es más importante aún. Siempre en una revolución, en un proceso de transformación, escucharnos es una clave. Pero aún más cuando el país entra en una etapa compleja, estamos viviendo una etapa complejísima, derivada de estos hechos, pero derivada de la historia de los últimos 10 años y derivada de la historia de los últimos 25 años. Y quiero empezar por ahí porque esta es la casa de la historia insurgente. Y si alguna de las muchas cosas extraordinarias que hizo el comandante Chávez fue rescatar el concepto de la historia como un instrumento fundamental para entender el presente. La historia no es el recordatorio nostálgico de unas glorias del pasado. Las glorias existieron y están ahí. La historia es la forma en que nosotros nos relacionamos con el pasado. Es decir, la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Porque nosotros somos continuidad, como dice un poeta por allí. Somos las piedras que el río va llevando a lo largo de la historia. Entonces, la historia es la forma en que interpelamos el pasado, la forma en que el pasado nos dice qué somos hoy en el presente y la forma en que nosotros podemos aprender de ese pasado para comprender en la actualidad y proyectarnos en el futuro. Entonces, quiero hacer inicialmente una reflexión muy pincelada. Hoy no quise traer las láminas porque no quisiera que se perdiera la idea fundamental que quiero decir, que es que tenemos que hablar y tenemos que escuchar. Porque en ese diálogo está parte de la fortaleza y vamos a descubrir la fortaleza de este pueblo para enfrentar todas las agresiones. Pero sí voy a hacer una pequeña pincelada por estos 25 años y por estos últimos 10 años que nos lleva al tema de nuestra conferencia, que repito, la hemos modificado para adaptarle al momento. Lo primero que quisiera decirles, bueno, son cosas que ya creo que la mayoría de este público, que es un público muy culto, esto es un público que viene aquí muy politizado, que comprende muchas cosas, no hay necesidad de explicarles que la Revolución Bolivariana lleva 25 años sometida a un proceso de agresión que se dice rápido, pero son 25 años. Son 25 años. Yo siempre digo 25 años en la vida de uno es mucho. En la vida de un país y en la historia es un periodo relativamente pequeño. Nada más pensemos cómo estábamos nosotros, cuántas canas teníamos o cuántos kilos de menos hace 25 años. ¿Cuánto pelo teníamos? Yo trotaba, ahorita no puedo trotar, pero yo trotaba todos los días hace 25 años. Luis es el único que sí puede trotar y manejar bicicleta todavía, más o menos como hace 25 años. Pero después llega y hay que nebulizarlo en el observatorio. Pero puede hacerlo. Entonces, esta historia de resistencia, vamos a hacer, lo conocemos, el golpe de Estado de Chávez, pero sí quisiera establecer algunas sincronías. Porque Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima.
no se repite, pero rima, es decir, se parece. Chávez en el 2002 estuvo secuestrado. Una pequeña diferencia, estar secuestrado en la costa de Aragua, en la base militar, o estar secuestrado en una cárcel en Brooklyn. Pero tuvimos un presidente secuestrado. Tuvimos un pueblo que reaccionó a ese secuestro y a ese golpe de Estado. Hoy tenemos un pueblo que está respondiendo a esa agresión. Pero es verdad que la dimensión y la escala es totalmente distinta. La forma en que tenemos que repensar lo que nos está pasando es distinta. La forma que tenemos que entender lo que nos toca hacer es distinta, pero la historia es la misma. Es decir, es la historia de construcción de un modelo para nuestra sociedad que se plantea lo que Bolívar planteó, una república de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales ante la ley, iguales en la práctica de esa ley. Como él decía, la igualdad tiene que ser practicada y no tanto dicha. No importa cuán iguales seamos en las leyes si no practicamos la igualdad en la vida. Entonces, la construcción de ese proyecto de Bolívar, y aquí retomo lo que decía la presidenta encargada en la Asamblea Nacional hace unos días, nos lleva a un hecho también que ustedes conocen bien, que los historiadores conocen bien, que es la contradicción histórica que generó el proyecto de Bolívar. La contradicción histórica entre la posibilidad de que nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas sean naciones verdaderamente soberanas e independientes, o la posibilidad de que seamos esclavos y vasallos de los países poderosos. Esa contradicción está vivita y la acabamos de ver, y la acabamos de tener una muestra descarnada de lo que es esa contradicción. ¿Venezuela buscó esa contradicción? Se puede decir que sí y no, porque Bolívar imaginó un proyecto en un conjunto de repúblicas sojuzgadas, sometidas durante 300 años, por eso decía, es que 300 años de calma no bastan. Y se enfrentó a la visión imperial que ya se desarrolla. Entonces es la misma historia, es la misma contradicción, y la pregunta es en qué momento histórico de la confrontación histórica con el imperialismo estamos y qué debemos hacer en este momento para avanzar como proyecto. Pongo este marco porque si nos salimos de los 25 años y entramos en los últimos 11 años, ya no son 10, son 11 años, que Venezuela lleva sometida a una guerra económica. Y la expresión de esa guerra es la coerción económica, es la presión económica, es la asfixia económica y luego la asfixia multiforme, diplomática, política, simbólica, cultural, mediática. Es decir, hemos vivido los últimos 11 años el periodo más difícil, más duro de agresiones a nuestro país. Y aquí estamos. Eso nos tiene que decir algo, porque quedarnos en la simple actualidad, analizar lo que pasó el 3 de enero y lo que está pasando posteriormente, sobre la base de que, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Pero por qué no funcionaron los radares? ¿Pero por qué no se elevaron los Sukhoi? Eso está raro, ¿verdad? Eso está raro. Fíjense que aislar, cuando nos salimos de la realidad y nos quedamos pegados en la falsa actualidad de las redes sociales, en los falsos debates de las redes sociales, en las manipulaciones de las redes sociales, somos víctimas de ese fenómeno que Naomi Klein, una investigadora canadiense, llama el aislamiento cognitivo, la suspensión cognitiva. Es decir, dejamos de pensar, dejamos de sentir con todos los sentidos y nos despegamos de la realidad. Y hoy nos parece que la realidad está aquí, y vuelvo a insistir en esto. La realidad parece que está aquí y la realidad no está aquí. La realidad, lamentablemente, entre otras cosas, está en un presidente y una primera dama y una líder y una diputada en una cárcel en Estados Unidos. Esa es la realidad. La realidad son 100
familias a que se les desgarró a sus hijos. La realidad son más de 100 personas heridas. La realidad son 33 sitios atacados. Residencia del presidente, laboratorios, centros de alimentos, centros de medicina. La realidad es también la respuesta que hemos dado. Yo diría que incluso la realidad de la respuesta en términos estratégicos y en términos históricos es superior a la agresión. Y nos queremos y nos obligan a través de estos medios a quedarnos en las reflexiones o en las ideas o en los supuestos argumentos de la agresión. ¿Hubo traición? ¿No hubo traición? ¿Pero por qué dice eso? Ahora le estamos entregando el petróleo a los gringos. Fíjense cómo esos argumentos profundamente manipuladores, profundamente disociados, lo que buscan es seguirnos disociando en la cabeza para dividirnos. Porque aquí lo que nosotros tenemos que mirar en primer lugar es que hoy en Miraflores está ni más ni menos que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, gobernando con un decreto que dejó firmado Nicolás Maduro. Y con Nicolás Maduro, aquel hombre, aquel líder que Hugo Chávez nos dijo, ¿verdad? Un 8 de diciembre a las 9 de la noche, si me pasa algo, confíen en Nicolás. Si me pasa algo, confíen. Y ese hombre y esa mujer que está en Estados Unidos, porque rescato aquí la figura de la familia, es la familia presidencial. Es la imagen de la familia venezolana reflejado en la cúspide del poder. Es la familia presidencial la que está presa y agredida en Estados Unidos y que fue sacada como si fueran delincuentes en nuestro país. Entonces, así ha habido una continuidad en la contradicción, ha habido una continuidad en la agresión y ha habido una continuidad en la respuesta. Y eso tiene que hacernos nosotros a sentir profundamente orgullosos de nuestra revolución, de nuestro país, de nuestro pueblo, de Chávez y de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Porque la apuesta del 3 de enero era la apuesta del caos. Ustedes vieron las primeras horas. Lucha por el poder. Eso salía aquí. Lucha por el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Hasta la imagen falsa de, aquí está el avión de Delcy Rodríguez aterrizando en Moscú. Pero no lo vimos. Aquí armando el juego que Nicolás le dijo, si pasa esto hay que hacer esto. Y salían. La traición y la entrega. Válgame Dios, qué argumento tan estúpido que desprecia la inteligencia de los venezolanos. Como si nosotros fuéramos la oposición. Y lo digo con respeto, o sea, que hay alguna persona que sea afín a la oposición. Me refiero a esa oposición extremista, violenta, cuyo único objetivo es la captura del poder, que no tienen un proyecto de país, que no tienen un proyecto ni siquiera una visión de soberanía económica, que no les interesa el Esequibo, que no les interesan los pueblos indígenas, ni los derechos de los afrodescendientes, ni los derechos de las mujeres, ni de los niños y niñas, porque también murieron personas que tenían hijos, y esos hijos están hoy desgarrados por ese dolor. Entonces, como ellos creen que nosotros somos como ellos, por supuesto el argumento es muy fácil, el argumento individual de, es que se están peleando por el poder. Es que hay una lucha, es que hay una división, es que a Delcy no lo quieren los militares, es que ya se ve, es que los cambios del gobierno, ¿cuáles cambios? Los cambios del gobierno. ¿Cuáles? Este sale para acá y se va para allá. Cambios tácticos, cambios de estilo, cambios necesarios para una coyuntura, cambios de una visión de una persona que está manejando
la crisis más difícil que hayamos vivido en 25 años. Entonces nos quieren vender eso como, no, es que están desmontando el gobierno de Maduro. Ojo con todas esas cosas. Mosca con todas esas cosas. Aquí se atacaron 33 sitios civiles y militares. Aquí se utilizaron armas que internacionalmente no se conocían. Es decir, las probaron el 3 de enero aquí. Aquí cayó un misil cerca del reactor nuclear del IBIC, porque fue un mensaje. Se lo vamos a picar cerca para decirle lo que le podemos hacer. Porque el reactor nuclear, para que tengamos claro, aquí no se producen armas nucleares. Nuclear quiere decir que trabaja con material nuclear, con material radiactivo. No es que es un reactor para producir bombas de armas, es para producir medicinas, para hacer investigación. Pero si bombardean ese reactor, la gente que vive alrededor de ese reactor del IBIC y todo eso, iba a ser un mini Chernóbil aquí. Y ahí se encontraron restos del misil y hasta ahora no se sabe en qué parte. O sea, fue una arma que probaron. Aquí se atacó con la más alta tecnología militar. Tecnología que desconocíamos. Y nuevamente yo le decía a Judy, a los compañeros con que hablábamos esto, si uno echa para atrás la película de los 25 años, Venezuela es el laboratorio donde el imperialismo prueba todas las formas de ataque a los pueblos para después llevarlo a otras partes. El golpe mediático, eso no existía. Hasta que se dio aquí un golpe con los medios y un falso montaje de unos francotiradores y una vaina. Aquí se han probado las sanciones hasta el extremo. Aquí se han probado los golpes de colores. Y ahora probaron armas militares de altísima tecnología que avasallaron y sobrepasaron las competencias y las capacidades de nuestra Fuerza Armada. Esa es la verdad. Es una reflexión que toca a la Fuerza Armada. Yo no soy experto en temas militares, pero así como defiendo cuando se habla de la sanción y trato de aclararlo, bueno, corresponde a nuestros líderes militares hacer las reflexiones que haya que hacer sobre ese tema, no a las redes sociales. El sistema de navegación electrónica en los Sukhoi lo tumbaron. Los radares los tumbaron. Ahora, ¿qué podíamos hacer si a las 3 de la mañana se levantaban unos Sukhoi a manejar de noche esas para enfrentar a un enemigo que tenía todo mapeado manualmente? ¿Qué iban a hacer esos muchachos? Los iban a tumbar a todos. Pero nos venden a través de eso. Es que no funcionó esto. Como si este fuera un país normal y que todo tiene que además aquí todo está perfecto hasta que falla. O sea, nos hacen o sea, todos los días nos quejamos. Mira, el transporte público no tiene problemas, los hospitales, sí es verdad que está mejorado, pero tiene esto. O sea, siempre vivimos en ese debate como debe ser en un país. El pueblo tiene derecho a pensar, tiene derecho a opinar, tiene derecho a criticar. Pero cuando sucede algo gravísimo, ¿por qué no funciona el transporte público? Entonces, hago esta primera reflexión porque eso que Naomi Klein llama la disonancia o la suspensión cognitiva es porque dejamos de usar la cabeza, dejamos de usar los ojos, dejamos de usar la nariz, la boca y estamos sujetos a una cantidad de estímulos digitales que nos hacen, que nos sustituyen la realidad. Y para contrarrestar esto, pues por supuesto, y dice, bueno, no pudieron lograr la división de la Fuerza Armada, aunque lo están intentando. La presidenta encargada acaba de decir, el enemigo no duerme. No, esto no se acabó, esto está empezando. Y ahí voy con una segunda idea. Estamos en una nueva etapa. Tenemos que entender que hemos entrado en una etapa. Y voy a hacer otra analogía, otra sincronía con la historia. A Chávez le dan un golpe de 48 horas, porque había una parte importante del alto mando militar que no estaba con Chávez y lo demostró ese día. Chávez regresa porque lo trae el pueblo y un sector de la Fuerza Armada.
Pero Chávez entiende que él no tiene el control total del país. Tiene a una oposición fuerte en la calle, porque se expresaba. Había una tensión en la calle, ustedes recuerdan los enfrentamientos que hubo entre las marchas opositoras y las marchas nuestras, incluyendo disparos. Y había una fuerza armada dividida. ¿Y qué hace Chávez? Llama a la paz del país, llama al diálogo, llama a la reconciliación, porque él tiene que recomponer la estrategia política. Porque ¿qué estaba defendiendo Chávez? La vida y la paz del país. La gente habla mucho de los muertos en las guarimbas, pero en las 48 horas del gobierno de Carmona murieron 62 personas en 48 horas. Asesinadas, perseguidas, en enfrentamientos, lo que fuese. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Chávez? Yo tengo que pacificar esto, yo tengo que calmar esto y reconstruirme y legitimarme con el pueblo, porque le están diciendo al pueblo que ya yo no gobierno. Fue tanto así, yo siempre recordaba esto, profesor Medina Rubio, Domingo. Una de las expresiones más claras de la estrategia política de Chávez después de porque le dan un golpe y después viene el golpe petrolero, que tampoco se había instrumentado. Nadie pensaba que iban a parar la industria petrolera. O sea que inventaron otra vaina que era el golpe petrolero. Y Chávez en ese contexto decidió con una gran paciencia, porque hay que tener paciencia para quedarse casi un año a un golpista torrante como César Gaviria, que era el secretario general de la OEA y estaba aquí como si él fuera el presidente. Pero recuerda que declaraba como hay que hacer esto y Chávez tiene que hacer esto y Chávez tiene que calarse. Un tipo como eso demuestra que Chávez sí era paciente. Tener un golpista aquí legitimado internacionalmente, irlo llevando, hasta que Chávez dijo que, bueno, vamos a recurrir a la Constitución, vamos a recurrir al pueblo, vamos al referéndum. Estrategia política, búsqueda de la paz, búsqueda de la estabilidad, estabilizar el país, porque solo si se estabiliza el país y hay paz, la revolución bolivariana tiene la garantía de que puede avanzar en su proyecto. La misma, salvando las distancias históricas. ¿Cuál es el objetivo fundamental hoy? La paz. Nuevamente, la paz, la vida, la estabilidad, la normalidad, que no es ninguna normalidad, es verdad. Porque un país que le tira lo que nos tiraron a nosotros no puede estar normal. Pero no podemos hacer de la normalidad un enemigo. La normalidad es las universidades abiertas, las escuelas abiertas, la casa de la historia insurgente abierta, haciendo foros, los consejos comunales trabajando, los consejos de trabajadores trabajando, diálogo con los empresarios, diálogo con el enemigo. Qué difícil, ¿verdad? Pero qué arrecho es las pruebas de la historia a un liderazgo revolucionario y a un pueblo. Dialogar con el que te acaba de bombardear. Y yo recordaba que cuando estábamos en la mesa de diálogo, que no tenía nada que ver con este diálogo ahorita, porque yo me creía que estaba en la mesa de diálogo de México y yo me sentía súper importante. Bueno, eso era un chiste el diálogo de México comparado con el diálogo de hoy. Pero recordaba que Jorge Rodríguez nos contaba, yo no sabía esa parte, obviamente la profesora y muchos aquí se lo deben recordar, pero yo no sabía ese detalle, que Jorge nos decía, piensen cuando estemos dialogando que cuando se inicia el diálogo entre Vietnam y Estados Unidos, había guerra. Y los delegados del gobierno de Vietnam en París entraban mientras les estaban lanzando fósforo naranja y todas las vainas en las aldeas campesinas. Ahora, ¿cómo se siente un negociador? No es que bombardearon un día, es que bombardean todos los días y tú tienes que estar sentado con tu enemigo, con tu agresor que está matando tus niños, tus hijas e hijos, y buscar una solución. Aunque tú lo hayas derrotado militarmente, que no es el caso nuestro. Nosotros no tuvimos puede decirse, un revés táctico militar y tenemos que convertirlo en una victoria estratégica, exactamente lo que decía Fidel Castro. La mira es la victoria estratégica, porque la revolución piensa en grandes ciclos,
en grandes objetivos, no puede quedarse atada a un momento. Entonces estamos pues en una nueva etapa. Para que se entienda cómo se construyó esta nueva etapa y cómo culminamos en el 3 de enero, piensen que cuando empezó el año pasado, en enero del 2025, Venezuela tenía 974 medidas coercitivas unilaterales. El 1 de enero. Y el 1 de enero del 2026, 48 horas antes, o menos de 48 horas antes que bombardearan a Venezuela, teníamos 1081. Es decir, pasamos de 974 en un año a 1071 en las horas previas. ¿Y qué implicó eso? Todo lo debemos recordar dos cosas. Un incremento de la presión de la coerción económica, un bloqueo naval de facto en el Caribe, justificado por la falsa narrativa del cartel de los soles, todo lo que quieras, pero el objetivo era bloquear al país. Nos pusieron aranceles 2 veces el año pasado. 2 veces. Nos prohibieron la venta de tecnología de Estados Unidos a Venezuela. Se llevaron barcos no venezolanos, pero extranjeros que venían a comerciar petróleo con nosotros. Secuestraron a la tripulación. Se llevaron 2 aviones de República Dominicana. Estoy hablando de lo que fue aumentando. Bueno, aumentaron los listados de sancionados, aumentaron la recompensa por Nicolás Maduro. Porque había que construir el escenario que llevara a esa intervención. La forma quizás es la que, yo lo digo con absoluta sinceridad, no tengo ningún problema. Yo exactamente este tipo de operación no la vi venir. Yo decía ya en tu grupo de compañeros, es muy fácil ser analista post-mortem. O sea, yo digo, post-mortem, en el ajedrez se usa el análisis post-mortem. O sea, después que terminó la partida, vienen unos tipos, ¿y por qué hiciste eso, para? Pero tú no ves que te estaba amenazando la dama. Bueno, pero arrecho es verla cuando está jugando. No, yo no la vi. Ese esquema, obviamente todos pensábamos una intervención limitada, un intento de intervención, una amenaza latente que podía darse con algún bombardeo en una zona remota. Esos escenarios todos se hicieron, no es que estábamos echados, ¿no? Bueno, el imperialismo es muy poderoso y demostró que puede hacer cosas que uno no se espera. Digo, a alguna gente sí se lo esperaba, no estoy diciendo que todos somos analistas post-mortem de ajedrez, pero es verdad que fuimos superados, fuimos avasallados con pulso electromagnético, con nuevas armas, y eso, bueno, hizo que colapsara el sistema defensivo de protección del presidente. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una nueva etapa que la presidenta ha definido en 2 palabras. Continúa la agresión, porque mientras Nicolás Maduro esté preso y Cilia Flores esté preso, hay una agresión viva, tienes la herida abierta, la carne viva, y mientras las sanciones sigan, tienes la herida económica, tienes el daño económico, agresión y negociación. Porque ahora el que te agrede te dice, bueno, vamos a negociar. ¿Y cuál tiene que ser la respuesta estratégica de un proceso histórico, de un proyecto nacional histórico? No, no vamos a negociar hasta que no liberen a Nicolás Maduro. No le vamos a vender más petróleo. No, pero es que ellos prohibieron que vendiéramos petróleo. Ellos necesitan el petróleo. Obviamente, claro que lo necesitan. Pero no se están muriendo por el petróleo ahorita. Esto es una pelea. Es una contradicción histórica. Si la negociación también ayuda al país, bienvenida. Ayer decía la vicepresidenta, entraron ya 300 millones de dólares y vamos a dedicarlos a tratar de calmar las aguas en el mercado cambiario para evitar que se siga disparando la brecha, ¿verdad? Y los precios. Porque es evidente que allí está, y yo digo, esto hay que decirlo con sinceridad,
obviamente no lo puede decir la presidenta, lo puedo decir yo entre camaradas y, ¿verdad? ¿Por qué participan los bancos privados? Porque los bancos privados son los que tienen el dólar. Los bancos privados son los que impulsan el crecimiento del dólar. No son los buhoneros. Los buhoneros son una expresión lamentable y triste de esta vaina que el capitalismo le cree a la gente, que es la hegemonía cultural, ¿verdad? De creer que tú vas a ser millonario si te comportas como los millonarios. Pero los grandes importadores, esas tiendas bellísimas que abren en todo el país, esos edificios bellísimos, y los bancos son los que sostienen eso. Ahora, si eso sirve para aplacar, para ir reduciendo, decía el presidente de la Asamblea Nacional ayer, muy acertadamente, ¿verdad? Volvemos al mismo problema y hay que hablarle con claridad al sector económico del país. O sea, vas a volver a lo mismo. El dólar subió a 900, tú subiste los precios y ahora bajó a 400. El dólar me refiero a ese, el manipulado. ¿Qué va a pasar con los precios? Tenemos que sentarnos. Ya basta. Que hay que salir de la vieja dicotomía. O todo para ti o todo para mí, es decir, blanco o negro. Tenemos que construir un nuevo sistema de relaciones con el sector empresarial que nos permita ir, coño, hay unos precios que tienen que acordarse, hermano. Tenemos que ir hacia allá. Y esa es parte de la negociación interna. Hay una negociación externa. La gente también se pregunta, ¿por qué un banco en Qatar? ¿Por qué no lo puede hacer el Banco de Venezuela? O sea, nuevamente, ¿no? Sí, el Banco de Venezuela está sancionado. Ahora parece que le van a dar una licencia. Que por cierto, aprovecho ahí para aclarar eso. Y es mi trabajo y tengo que hacerlo. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Domingo me ha escuchado esta expresión miles de veces. Judy también. Estados Unidos no levanta sanciones, sino que emite licencias. Lo cual demuestra que la política de coerción va a continuar. Solo que va a ser administrada en medio de un acuerdo político con alguien que te acaba de invadir, te acaba de agredir y se lleva a tu presidente, pero que te obliga a negociar. Entonces, ese es el dilema histórico en que estamos. La coyuntura compleja, mantener la paz, recuperar y evitar que el rumbo económico, que con todos sus problemas viene mejorando. La presidenta presentó un gráfico en la asamblea que yo no lo traje, pero prometo enviárselo para que se difunda y se analice, porque nos ve las 3 etapas de la producción petrolera en sanciones. La etapa de mayor agresión, donde no podíamos crecer, el músculo propio, que llama el presidente Nicolás Maduro, empezamos a hacerlo con músculo propio, con inversión nuestra, pero no era suficiente. Y la inversión internacional. Y ahí es donde empezamos, superamos el 1.000.000 de barriles, 1.100.000, 1.200.000. El imperialismo no podía dejar que venciéramos a las sanciones nosotros solos. Bueno, en esa complejidad, el Banco del Qatar es una forma de triangular porque las sanciones siguen existiendo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Triangulábamos a través de Rusia o a través de China. Entonces ellos dicen, no triangulen a través de China, no triangulen a través de Rusia, triangulen a través de alguien más confiable para mí. Bueno, si eso ayuda a bajar esa presión, si esos recursos, la segunda parte, se empiezan a inyectar a los fondos, a los 2 fondos que anunció la presidenta, que es el Fondo de Servicios Públicos y el Fondo del Salario, del Ingreso. Entonces nosotros estamos logrando una cosa que seguimos negociando porque ellos tienen la carta de negociación más poderosa en sus manos, que es la vida del presidente y de su esposa. Y la están usando. Y nosotros tenemos que entender que esa es la negociación. Nosotros queremos rescatar a Nicolás Maduro. Queremos que Nicolás Maduro viva y Cilia Flores vivan, porque ellos son el símbolo hoy de nuestra resistencia, de nuestra dignidad, de nuestra lucha contra la sanción. No los vamos a abandonar. Y Chávez decía, a veces hay que tragar sapos. Hay que tragarse bastante sapos en esta negociación, pero hay que mantenerlo. Y si somos capaces, como creo que vamos a ser capaces como pueblo, de incluso utilizar esa victoria táctica, convertirla en una victoria estratégica que fortalezca la unidad, que fortalezca
la unión del pueblo, la unión cívico-militar, que fortalezca la conciencia del pueblo, que fortalezca la economía, que no nos dejemos atrapar en el miedo. Todos estamos preocupados, comprensiblemente preocupados. Yo estoy preocupado. Todos estamos. Y es lógico, y está bien que estemos preocupados. Lo que no podemos hacer es estar solo preocupados. Ocuparse, actuar, hacer cosas. Y eso es lo que está haciendo la presidenta encargada, con el mismo equipo de gobierno, con la misma visión, adaptándose al momento. Y nosotros, que somos su base de apoyo, el pueblo venezolano, que está en las calles, que todos los días sale con un gran amor, con una gran autenticidad, a pedir el regreso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, tenemos que hacernos parte de ese ejército de defensa hoy de la paz, de la estabilidad, de la soberanía y de la recuperación económica. ¿Va a ser fácil? No, no es para nada fácil. Todavía está, imagínense, la próxima audiencia del presidente es en marzo. Ayer el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hizo una propuesta muy interesante, que también hay que reconocer que hay gente desde fuera ha ayudado a esta agresión a que otra vez de alguna manera se active esa visión desde afuera que se había perdido en la Revolución Bolivariana y que la gente vuelve a ver, oye, este pueblo sí, era verdad que lo iban a invadir. O sea, años denunciándolo, ¿no? No, vale, esas son cosas que usa la dictadura para legitimarse, para manipular al pueblo. No era verdad. Y además le secuestraron al presidente y ahora les quieren condicionar su regreso, vamos a decir, a la normalidad económica. Pero Adolfo Pérez Esquivel dice, necesitamos construir un comité internacional que vaya allá y abogue, que pueda dar fe y constancia de la vida del presidente y de las condiciones en que está. Y eso nos lleva a otro punto que también ha sido tema de debate. Bueno, que llegó un avión con unos funcionarios de Estados Unidos a abrir la embajada. Ven, ya nos entregamos a los gringos. Ve, ahora sí, porque van a abrir embajada. Fíjense esto, ¿no? Parece una tontería, pues que uno lo dice, pero al principio a una gente eso le puede hacer ruido. Cuando Nicolás Maduro se presenta en su audiencia, ¿verdad? El 6 fue, el 7. Dice, soy un prisionero de guerra, soy presidente de Venezuela, soy una persona honesta, que no han cometido delitos, y me acojo a los acuerdos de Ginebra. Porque los acuerdos de Ginebra obligan a la atención consular del prisionero de guerra. Es decir, el Estado que fue víctima de ese ataque y el prisionero que derivó de ese Estado tiene derecho a la atención consular. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los 8 consulados de Estados Unidos están cerrados porque los cerró Donald Trump en su primer gobierno y asaltó la sede, ¿se acuerdan? De Carlos Vecchio asaltando la sede de la Embajada de Venezuela. Entonces a nosotros nos conviene, aunque nos traigan unos agentes de la CIA ahí, el Comando Venezuela de la gente de la CIA, ahí a Valle Arriba, y vuelvan a montar sus operaciones, a nosotros nos conviene abrir por lo menos un consulado en Nueva York, para que haya un venezolano, no solo sus abogados, que son muy buenos, para que haya un venezolano que vaya todos los días a la cárcel. Espera ahí, quiero hablar con Nicolás Maduro. Por eso. Entonces, todas estas jugadas que parecen desconectadas, están conectadas en una estrategia. Estrategia política, estrategia diplomática, estrategia económica y estrategia interna, que es la más importante, que es la paz, evitar una confrontación interna, una división interna y también, como diría Chávez, vamos a llevar a esta gente poco a poco, en algún momento, porque eso no está planteado ahorita, otra vez al redil de la democracia, como hizo ya Chávez en el referéndum de la batalla de Santiné. Yo no sé, por supuesto no soy parte de eso, cuál es la prioridad de eso. Pareciera que para los gringos ahorita la prioridad es la plata, es el petróleo. Ojalá. Nosotros tenemos prioridades políticas y tenemos prioridades económicas. Ellos tienen prioridades económicas. Lo que pueda pasar y lo que se pueda derivar de esos acuerdos en materia de política interna ya será un tema que se debatirá en su momento. Yo no voy a especular aquí sobre eso.
Pero para nosotros ahorita hay una realidad. Hay un gobierno legítimo que es de Nicolás Maduro, con una presidenta encargada, dicho por el Tribunal Supremo, porque ninguna constitución puede decir en un artículo, si te secuestran al presidente, haz esto. Ninguna constitución se prepara para un secuestro, se prepara para un fallecimiento, para una renuncia o para una enfermedad, que son los causales que están en la constitución. Entonces, como no había, el TCJ interpreta y dice, una situación extraordinaria, que es un secuestro con un presidente vivo, sigue siendo el presidente, por lo tanto, hay una presidencia encargada. Mientras esta situación excepcional vía, y salvo que el Tribunal Supremo diga otra cosa, para nosotros, para cuando a mí me preguntan, ¿y las elecciones? Sí, para el 2030, chévere. Salvo que el proceso nos lleve a otra cosa. Pero en este momento, nosotros tenemos que ver un programa de mediano y largo plazo en lo político, en lo cultural, en lo mediático, en lo económico. No caer en esa trampa. Fíjense cómo la oposición, incluso la democrática, la constitucional, pero está bien, están ahí. Ojalá se despeguen de una vez para siempre del fantasma del golpismo, de la pulsión golpista. Pero empieza con esa manipulación. No, bueno, ya hay que llamar 30 días. O sea, la Constitución dice, ¿cuál? ¿Dónde lo dice? La Constitución que tú has pateado en 25 años, que tú le has dado golpe tras golpe. De todas maneras no lo dice. Entonces será objeto, me imagino, en algún momento de la negociación. Pero para eso Nicolás Maduro tiene que estar libre, Cilia Flores, vivos, seguros, y tenemos que tener una economía que esté estable. Es mi opinión, nadie me la ha pedido, simplemente se las doy. ¿Verdad? Pero yo dice, a mí me dependiera de mí, que no depende de mí, menos mal. Hay dos condiciones para cualquier discusión política interna, que es liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su regreso y estabilidad interna en Venezuela, económica y política. Ahora podemos hablar. Mientras tanto, si esto se lleva por el camino de la economía, bueno, es un camino que a nosotros también nos conviene, ¿verdad? También nos conviene y tenemos que utilizar estratégicamente. Todo esto nos lleva, ya en esta parte, a una reflexión sobre el chavismo. Es interesante todas las cosas que dan para reflexionar estos procesos, ¿no? Porque alguien decía, no, yo no estoy diciendo que yo avalo esa reflexión, pero es interesante pasearse por la idea. Recuerdan ustedes, los historiadores, ¿no? Que esa idea de América, ¿no? Nosotros nos llamamos el continente americano por un navegante. Es decir, ¿quién nos puso el nombre de América? Debería ser Abya Yala, pero el nombre de América nos lo pone el colonizador. El nombre de Venezuela nos lo pone el colonizador. En otras palabras, ese debate que ha habido en la historia de que sí, la idea que Europa tenía de América, es decir, no era América. Era la idea que ella se hacía de América. La llevaba a Europa y luego venía legitimada como nuestra idea. O sea, nosotros nos terminamos creyendo nuestra idea de americanos a través de la visión que los colonizadores se llevaron a Europa y después venía legitimada por el imperialismo cultural. Y de ahí la descolonización y todo lo que se está trabajando, ¿no? Esa es como la idea base de la descolonización. Esto es lo que algunos otros llaman la invención de América. O sea, América era otra cosa, pero la idea de América fue inventada por el colonizador. Y yo digo esto porque también en otros contextos culturales históricos, por ejemplo, el Medio Oriente. Nosotros asumimos ese término. Y Edward Said, un palestino, que escribe un libro maravilloso que yo invito a leer, que se llama Orientalismo, él dice, Oriente es una construcción no de Oriente, es una construcción de Occidente, que nos objetiva a través del término Oriente. Entonces, las mujeres bailan así, los hombres siempre sacan un turbante y una espadota. O sea, ese sentido común, ese imaginario del Oriente, no es Oriente, es la idea que impuso Occidente al invadir y colonizar Oriente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros decimos chavismo,
nosotros los chavistas nos sentimos muy orgullosos, porque a nosotros internamente nos conecta con Chávez, y Chávez nos conecta con Bolívar. Por eso nosotros nos amamos el término chavismo y el término bolivarianismo. Pero esa idea que la derecha ha tratado de imponer, de que es que el chavismo quiere hegemonizar la sociedad para ideologizarla, a veces va entrando en la gente. Es decir, buena parte de lo que la gente piensa, esta es la idea concreta a la que quiero aterrizar, buena parte de las cosas piensa de que es el chavismo, es la concepción que la derecha ha creado sobre el chavismo. Entonces, la batalla cultural, lo que ellos llaman la derecha ahora la batalla cultural, me gusta más el término de Chávez, la batalla de las ideas. La batalla de las ideas es la batalla por nuestra propia identidad, como movimiento político, como proyecto histórico. Y el término que mejor define eso, aunque el chavismo nos encanta, repito, es el bolivarianismo. Es Bolívar. Bolívar es lo que es capaz de convocar al país más allá del chavismo. Porque el que niegue a Bolívar es el que aplaudió la invasión, el ataque. Es decir, yo creo que volver a nuestra raíz bolivariana, reafirmarla, desarrollarla en el presente, por eso digo que la visión de la historia es el diálogo con la historia, es la interpelación con la historia, es Bolívar. Por eso la presidenta desarrolla esta idea en su discurso y dice, vamos a afrontar la contradicción histórica por la vía de la diplomacia. Es una definición táctica extraordinaria, porque es evidente que nosotros no podemos resolver esa contradicción histórica por la vía militar. Tenemos que resolverla por la política, si es que es posible resolverla. Yo creo que con el imperialismo no hay vuelta atrás. Y esta será una historia de resistencia. Pero abordar la contradicción con los Estados Unidos, abordar la contradicción con el imperialismo de Estados Unidos, tiene que pasar por la vía política, por la vía de la diplomacia, por la vía de la negociación. Porque quedó claro que por la vía militar pueden destruir literalmente a nuestro pueblo. Entonces, estas son las ideas que yo quería dejar en el camino. Hay temas polémicos, obviamente. Yudique sabe mucho del tema petrolero. Yo recordaba mucho a Aristóbulo y a Ali Rodríguez Araque, que fueron los que en los años 90 denunciaron la apertura petrolera y los contratos leoninos que se hicieron durante el gobierno de Caldera con las empresas petroleras. Pero esto nos lleva, y ya digo como chavista, bolivariano chavista, a la necesidad de que, y la presidenta también lo decía hace poco en la Universidad de los Hidrocarburos, nosotros tenemos que volver a revisar y a contactarnos con nuestra historia petrolera. Este país está montado sobre petróleo. Su historia de los últimos 100 años está montada sobre el petróleo. No como decía Rockefeller, que decía, ese es un país de indios que vive sobre un lago de asfalto. Es decir, que sean indios, pues, pero el asfalto es de nosotros. Entonces, ese país de indios montado sobre el lago de asfalto nos tiene que llevar a una revisión de nuestra relación con el petróleo. Yo voy a dejar dos ideas aquí. Me imagino que habrá algunas intervenciones para terminar y escuchar un poquito. Pero termino con esto que quise decirlo antes. ¿Cuál es nuestra relación con una riqueza que está en el suelo, en el subsuelo, que nos pertenece, pero que no podemos usar? Hay que pensar esa relación. O sea, el petróleo será nuestro en tanto nos beneficie. En tanto soberanamente podamos extraerlo, venderlo, comercializarlo, ponerlo al servicio de la seguridad social, del salario, de la salud, de la educación, del derecho a la vivienda. En esa medida será nuestro. Dicen que Balzac, Honorato de Balzac, él recomendaba cuando estaba terminando cada año que uno agarrara, él lo decía como un consejo a las personas, que uno agarrara todo el dinero, en aquel momento eran monedas, pues, todas las monedas que tuviera y las pusiera frente a uno. Y le dijera, tú eres mía. Y Honorato de Balzac decía, hay que hacerlo, pero solo para recordar que no es al revés.
el dinero es mío, no es que yo soy tuyo. Es decir, desalienarnos de la idea del dinero es desalienarnos también de la concepción de que tenemos una riqueza que va a durar para 100 años o para 50 años o para más, pero que tenemos que usarla ahora, en el presente. Entonces, esa idea de la transformación de un marco, del marco legal, que repito, va a ser y ya está siendo desvirtuada, satanizada, esperemos que se publiquen y que se dé un debate que a veces es cierto. Yo entiendo a veces las críticas, me dicen, coño, pero es que no se publica suficientemente las cosas, no se habla suficientemente de las cosas. Esa idea de que hay que reformar un marco para que nos permita dos cosas, en lo táctico, poder llevar una negociación y en lo estratégico poner esa riqueza al servicio de Venezuela, que lleva 25 años resistiendo y 11 años de padecimiento por las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, habrá tiempo para debatirlo, para profundizar. ¿Cuál es la idea que dejó, y yo quiero repetir aquí, la presidenta encargada? La estrategia que se está incorporando es la estrategia de la ley antibloqueo, diseñada por el presidente Nicolás Maduro. Es incorporar los modelos y la experiencia de la ley antibloqueo en nuestra legislación para permitirnos desarrollar más rápido nuestro potencial minero y petrolero. Entonces, sí, no se puede perder de vista objetivos esenciales que son constitucionales y que están profundamente en nuestro imaginario de chavista, ¿verdad? El petróleo es de los venezolanos y tiene que ser de los venezolanos. Como patrimonio, como riqueza estructural. ¿Cómo se administra, cómo se gestiona, cómo se gerencia la producción de esa riqueza? Ahí podemos hablar. Digo para no caer en esa trampa. No quiero usar el símil, usé el de Honorato de Balsá, pero para no usar el símil del chiste de los borrachos, ¿no? ¿Saben el cuento de los dos borrachos? Que ya están en los últimos, pues se bebieron todo y los dos están que se caen. Entonces uno, ya en esas reflexiones de borracho, perdonen que use el cuento, pero es válida. Que a veces el borracho le dice al otro, mire, ¿qué harías tú si te ganas el quino? La lotería, pues. Y entonces el otro se lo toma en serio. Empieza a decir, no, vale, yo compraré una casa, metería una plata en el banco, compraré un terrenito a mi mamá, que le arreglo la casita que se le está cayendo. Bueno, muy venezolano, pues. Y entonces él empieza a organizar todo lo que haría con la plata. Y entonces el otro le dice, no, chico, tú eres loco. Yo eso me lo gasto en una sola fiesta. ¿Cómo es eso? Le dice, ¿cómo te vas a gastar esa plata en una fiesta? No, sí, vale, no, mi vida ya no importa. Yo con mis amigos bebemos, comemos, todo lo que sea. Y entonces empiezan a pelear. Bueno, pero dale algo a tu familia. No, chico, yo no le quiero dar a mi familia. Oye, pero ¿cómo no le vas a dar? Entonces dice, bueno, chico, definitivamente, esa plata es mía y yo con ella lo que me dé la gana. Es decir, a veces pensamos las cosas así. Petróleo es nuestro. ¿Ves? Yo tengo que hacer con eso, pero en 100 años. Les aseguro que ninguno, por muy joven que esté aquí, en 100 años lo va a ver. Yo le decía bromeando al equipo el lunes, aprovechando nuestra coincidencia cronológica con Luis. Y los que estamos más interesados somos Luis y yo, porque estamos más cerca. Porque al pronto un chamo de 10 años tú le dices, mira, en 50 años, bueno, yo puedo esperar a 50 años o 30 años. Pero repito, no es agotarse, estoy simplificando el argumento. Lo que quiero decir es que es un tema que hay que debatir, que hay que hablar con mucha seriedad, con mucha conciencia nacional, pensando en el beneficio de los hijos e hijas que tenemos en estos momentos, de los hospitales que tenemos en estos momentos, de las escuelas que tenemos en estos momentos, de lo que podemos hacer si utilizamos de mejor manera ese recurso lamentablemente sancionado, bloqueado, que no va a ser quitado del todo. Entonces, en esta nueva etapa, yo los invito a hablar de esto, a hablar en sus comunidades, en su familia, lo que siempre digo. Esto es un tema que no se agota, porque uno habla de una cosa y se le ocurre otra. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con la Fuerza Armada? ¿Y qué pasa con la milicia? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la cultura? Tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablándole al país.
Nosotros los chavistas tenemos la obligación de ser más tolerantes en esta etapa que nunca antes. Tenemos que ser más tolerantes. Porque tenemos el poder. Porque hemos logrado soportar el golpe más duro que nos han dado. Y para que podamos realizar nuestros objetivos históricos tenemos que tener poder. No se trata de mera táctica política, no se trata de un grupito que está en el poder y que se hizo con el poder. Se trata de un proyecto histórico que para que siga avanzando democráticamente y legitimándose democráticamente necesita estar en el poder. No hay otro proyecto. Además lo tenemos que hacer no solo por el chavismo, lo tenemos que hacer por los opositores. Porque imagínense lo que sería lanzar este país por el abismo del liderazgo opositor. Democrático o extremista, más o menos se parecen en el fondo. Porque tampoco he visto muchas declaraciones indignadas de ellos por el bombardeo. Levantan la mano, como tú sabes, para cumplir. Levantan la mano, ay sí, apoyo, la cosa, a los familiares y no sé qué. Pero tú no los ves peleando ahí, enfrentándose, defendiendo a nuestro país. Entonces yo digo, por el bien del pueblo, todo, pero incluso por el bien del pueblo que no apoya o no acompaña o es indiferente a la revolución, hay un pueblo que es indiferente a la revolución. Y eso es peligroso, porque ese pueblo despolitizado es el que viene un Milei, el que viene un demagogo de derecha y se pone en unas elecciones. Entonces, por el bien, por el futuro de nuestro país, de nuestros hijos. Si algo quedó claro, al presidente Nicolás Maduro le encantaba la frase, somos de verdad. ¿A quién le queda duda después de lo que pasó el 3 de enero de que somos de verdad? Somos mujeres, hombres, intelectuales, profesores, trabajadores, obreros, amas de casa, enfermeras, policías, de verdad. Lo probamos, lo demostramos. Querían el caos, no vinieron solo por Nicolás Maduro. Era una operación de descabezamiento del Estado. Y no lo lograron. Y no lo lograron. Se combatió heroicamente. Es mentira que se entregó. Ellos se llevaron sus heridos, bastante heridos algunos. Es decir, defendimos también a quien le correspondió con dignidad, de un soldado que sacó un igla contra un helicóptero. Pero lo hicieron. Lo hicieron los venezolanos y los cubanos que nos ayudaron a defender a nuestro país. Y nosotros tenemos que reconocer y estar orgullosos de eso y defenderlos en todo. Este no es un pueblo que se amilanó, este no es un pueblo que se entregó, ni que traicionó, ni que no se defendió. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, yo digo, somos de verdad, estamos construyendo un proyecto, seguimos, la revolución sigue al frente del proceso político venezolano, estamos en una etapa compleja, difícil. La vicepresidenta dice incluso, algunas decisiones no serán tan fáciles de explicar o no serán tan fáciles de entender, pero aquí estamos. Estamos juntos y tenemos que continuar juntos. Yo les digo, como lo digo Nicolás Maduro, yo iba a hacer un ejercicio aquí, pero al próximo foro. Para el próximo foro no. Yo creo que tienes un compromiso gigante y tienes que multiplicarte, porque te felicito por la coherencia de las ideas. Solamente yo quería leer algo que escribí muy cortico, que escribí, sosténme aquí, vamos, para poder ver. Pero se suma a lo que al final tuyo y a lo que has dicho. Porque pienso, yo escribí lo siguiente cuando vimos la avasallante y el avasallamiento del terrorismo gringo, ¿no? Pienso que todo quien tenga algo que decir, que hacer, que apoye al entendimiento, que abra las entendederas, debe hacerlo y decirlo.
Es el compromiso y responsabilidad militante. Hablo, hago, vengo como quien excava en la memoria con lo vivido viviendo. Y digo, el 3 de enero del 2026, la crueldad, el mando, las fuerzas asesinas del imperialismo occidental forzó a la humanidad, al mundo, en pausa prudente. Yo creo que la humanidad está en pausa prudente. La humanidad está en modo pausa, como dirían los jóvenes. Ya aquel 6 de agosto de 1945, Hiroshima pasmó el mundo. Y estamos de nuevo en la puerta de que se atreva. Haber respondido ante la invasión que señala una tecnología de guerra, una tecnología de muerte, no una tecnología para la vida. Y lo otro que está haciendo el mundo que se avisora es la tecnología para la vida. Solamente un comentario muy breve a las cosas que dijiste. No hables más de crisis. Nosotros no estamos en crisis. Nosotros estamos en una situación crítica forjada por ese imperialismo que está viviendo su tiempo de la derrota de Occidente. No es crisis, es crítica. Es una situación crítica que hay que resolver. Y otro elemento es que no es solo Monroe contra Bolívar. Por suerte, ya no es solo eso, porque la OTAN no es Monroe. La OTAN fue la expansión intencional con genocidio mundial. O sea, no fue solamente en las Américas. Entonces tenemos que, yo digo que después de 1995, con la Organización Mundial del Comercio y después de la disolución de la Unión Soviética, la OTAN, la militarización es la que comienza a mostrar la escala del exterminio, y ahí está Palestina. Pero es importante que nosotros no sigamos insistiendo solamente en marcarnos en América. ¿Por qué? Porque el mundo es otro. Cuando me preguntaban, bueno, pero es que Trump va a ser un corolario, sí, pero Trump dice que va a ser un corolario a 1904, similar al corolario Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, pero no, porque además dice, y eso es la pugna entre los continentalistas contra los globalistas, es que él dice que el New Deal y la democratización del mundo de la segunda posguerra, ese grupo conservador del Ku Klux Klan de Trump está en contra. Entonces hay una pugna entre ellos, y esa pugna entre ellos tenemos que trabajarla. Entonces hay un trabajo pendiente, trabajar esa pugna entre ellos para disparar por allí. Y lo último, el petróleo. Fíjense, antes de que Delcy planteara, entregara el proyecto, yo hice una reflexión con la gente de la historia insurgente y con la gente del Frente Francisco de Miranda. Primero, y eso tienes que sumarlo a porque eso borra totalmente la situación de ahorita de, uy, inversiones, y vienen. Totalmente. En 1976 no hubo nacionalización, hubo internacionalización de nuestro petróleo. Lo muestra Citgo, y PDVSA nació amarrada tanto con los contratos de técnicos como los contratos de comercio. Ahí no hubo nacionalización, sino internacionalización. Con la apertura petrolera llegaron más allá, porque entonces las condiciones que pusieron era que para tú poder expropiar tenías que pagar las ganancias futuras de cuando se agotara el contrato. Los contratos en el 2005 estaban por 30 años. Tenías que pagar para poder expropiar
digamos, lo no ganado por los 30 años futuros, que por eso es Exxon es lo que está reclamando. Y Trump le dice, no, pero no vamos a pagar esas deudas. Bueno, pero eso es lo de la apertura. O sea, en la apertura borró la propiedad sobre nuestro subsuelo. ¿Por qué? Porque hizo imposible volver de nuevo a expropiar. ¿Qué hizo Chávez en el 2007? ¿No? Expropió, pues, y expropió en otras condiciones. ¿Qué es lo que hay que respetar del 2007? Ya Jorge dijo ayer que lo que se iba a trabajar era sobre los bloques que todavía no estaban en producción. ¿Qué es lo que hay que evitar que suceda? ¿Qué hizo Chávez en la faja? En la faja Chávez metió a todas las empresas de estados, de las empresas petroleras, de estados del mundo entero. Está desde Japón hasta los Estados Unidos, pasando por España, pasando por Francia. Es decir, están todos en la faja, unos como prestadores de servicios, otros como comercializadores, otros como productores. Eso es lo que no se puede borrar, porque eso es realmente lo que nos hace saber soberanos sobre la faja. De resto, los bloques que se habían dado, que nunca se pusieron a producir, y que ellos tendrían que pagar la infraestructura nueva de los bloques no en producción, eso es otra cosa. Pero ahí es la tarea de ustedes de separar, para que dejen de decir tonterías. Pero la tarea de ustedes es mostrar de nuevo la faja, decir quiénes están, quiénes vienen, cómo vienen, para no pensar que utilizando el artículo quinto de Carlos Andrés, que lo utilizaron en la apertura, pero le dieron ese margen, y lo utilizó Chávez en el 2007 para las empresas mixtas, ¿de acuerdo? Entonces ve exactamente cómo corren esas dos corrientes. La corriente de lo anterior, cómo sigue esas empresas mixtas, y las empresas mixtas, que es la reforma que está pidiendo Delcy, ¿de acuerdo? Bueno. Muy bueno, excelente, gracias, gracias. Una hojita. Llega ya. Aló, aló. William. Bueno, muchas gracias. Tú me has dado, como decimos en Colombia, papayita para lo que te voy a preguntar, pero más para que me ayudes. Tú sabes, bueno, primero yo me llamo Luis Darío Bernal Pinilla, soy un venezolano nacido en Santa Fe de Bogotá, soy abogado, pero le juro que no lo vuelve a hacer. Eso fue un pecado de juventud. Y quiero preguntarte lo siguiente, resulta que todos los días mis amigos de la izquierda colombiana me llaman y todos están dudando que si traición, todo lo que tú has dicho, yo les he contestado, pero quería una contestación inteligente como la tuya. Pero quiero hacerte una pregunta. El señor Bolívar, del cual soy enamorado desde niño, porque tuve un tío que me hablaba mucho de Bolívar, ¿sí? No pudo hacer lo que hizo si no fue por la unión de los pueblos. Colombia está igualmente amenazada como Venezuela. Petro le ha dicho a Trump hasta lo que tú ya sabes, correcto. Entonces, si no nos unimos, Colombia y Venezuela por lo pronto, México y Brasil por lo pronto, esto no va a funcionar. ¿Hay algún elemento en la política en este momento de Delcy y toda esta gente para afincar esto? Tú sabes que ya se creó el grupo de los tres, México, Brasil y Colombia, pero hay que meter a Venezuela. Hay unos mínimos resquemores entre Petro y acá, pero son tonterías. Tú sabes ya lo que es Petro, ¿correcto? Entonces, ¿sabes de algo que se esté desarrollando para unir estos pueblos, sobre todo Colombia y Venezuela, que somos uno solo? Gracias, Diego. Muy buena pregunta. Obviamente tu respuesta concreta no la tengo, pero sí señalo dos cosas ahí en tu reflexión, que es muy importante, ¿no? Lo dijo Chávez, lo dijo 1000 veces el presidente Nicolás Maduro. Obviamente el escudo
frente a esta avanzada, el corolario Tron o la doctrina Donro o todas esas locuras que están desde el norte, evidentemente tiene que ser un proceso de unión. Ya no hablamos ni siquiera técnicamente de integración. La integración tiene una cantidad de vainas, se basa en el comercio fundamentalmente, y ahí hay una cantidad de problemas históricos acumulados. Evidente va a depender también, respetando el principio de no intervención y no injerencia en los asuntos de cada país, en la dinámica de los procesos populares en cada país. Porque nosotros hemos tenido un respiro con la presidencia de Gustavo Petro, digamos, un respiro ahí en la frontera, pues, dentro de lo que podemos hablar de Petro, que personaje, sí, o sea, si no lo hubieran creado, habría que crearlo, pero, pero Petro es un personaje especial, tiene un gran mérito histórico de haber enfrentado a la oligarquía colombiana, de haber llegado por la paja a la presidencia de Colombia. Lo están bombardeando de todos lados, lo están empezando a bombardear a Claudia Sheinbaum, que tiene 60 y pico % de apoyo popular, casi 70%. Y con Brasil, que es, digamos, el gran actor regional, obviamente hubo un trabajo de zapa de tiempo para ir separando a Brasil de Venezuela. Porque todo se centró en Venezuela, en aislar diplomáticamente a Venezuela, usaron de excusa las elecciones del 28 de julio, ya no tenían excusa. Entonces les apareció el comodín del 28 de julio y las actas, el comodín de las actas. Y lamentablemente ahí, tanto Petro, no Claudia ni AMLO, por supuesto que han sido muy respetuosos de eso, pero sí Lula y Petro nos hicieron bastante daño, digamos, desde el punto de vista político, debilitaron la legitimidad que le había dado el pueblo venezolano, porque es cuando un hermano tuyo te empieza a criticar. O sea, si una familia de afuera ve a tu hermano formando tu país y dice, hay algo pasa en esa familia, ¿verdad? Es lo menos que piensa. Pero si ese hermano tuyo te está diciendo, haz elecciones, que te robaste las elecciones, bueno, la gente dice, bueno, si se lo está diciendo el hermano de Colombia, el hermano de Brasil, es porque pasa. Eso ya pasó y es la historia, ¿no? Pero digo, tú me preguntas, día. Ah, sí. Así. Así es. Claro. Pero lo que iba a la respuesta, porque es que cuando la presidenta encargada dice, el instrumento es la diplomacia, no es solo la hace Estados Unidos. Es evidente que con la Unión Europea hay una apertura diplomática, un proceso, ¿verdad? Van a venir ya algunas embajadas, van a reunir. Eso es importante para darle sostén y sostenibilidad y gobernabilidad. Hay que hacerlo con Colombia. Bueno, Colombia va a un proceso este año que no sabemos qué va a pasar allí. Para nosotros sería terrible que vuelva un ultraderechista al gobierno de Colombia. Es decir, para nosotros siempre será mejor tener a Petro, con que podemos hablar, o tener a Lula, que tener a la ultraderecha bolsonarista o a... Okay. Ojalá, de verdad, porque nosotros queremos seguir construyendo la unión política con Colombia y con Venezuela, entendiendo las limitaciones de cada quien. O sea, nosotros no le podemos pedir a Petro que él se comporte como un jefe de calle. También hay que advertirle a veces cuando se le va al yoyo, porque, o sea, Petro hizo, por ejemplo, ustedes lo saben, publicó una lista de supuestos sitios bombardeados falsos. Publicó la muerte de Juan Escalona. Es el presidente de Colombia, él también tiene que administrarse ahí en las redes sociales. Es decir, porque eso sale al mundo y después nadie lo verifique. El presidente de Colombia dijo que había pasado esto en Venezuela. Si lo dice el presidente de Colombia, el presidente de una nación, tiene más peso que si lo dice un colombiano cualquiera o si lo dice un medio de comunicación, que es más fácil responder. Repito, la estrategia es hacia todos y para todos, es una estrategia diferenciada, pero respetamos mucho también la evolución interna política de cada país. Nosotros tenemos bastantes problemas que resolver nosotros, pero por supuesto que deseamos que todo este proyecto de la Colombia Humana continúe y está haciendo una labor de resistencia a la oligarquía muy fuerte. Así que, bueno, son temas que se irán despejando con el tiempo. ¿Tú tenías algunas preguntas aquí? Ok, cortica porque, miren, tengo un montón. Entonces les pido, yo también seré cortico. Específico. Bueno, yo pienso que a partir del 3 de enero, o sea, sí comenzamos una nueva etapa. Y se han creado unas condiciones no solamente en Venezuela, sino en todo el globo terráqueo, o sea, en todo el planeta. Incluso yo podría como decir, como simbolizarlo, que existe una pandemia y hay una sola vacuna,
que es la verdad. O sea, y por eso, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, yo hice una pregunta allí, pero contextualizándola, porque más allá del estado de conmoción o lo que se le llama crisis o como lo queramos ver en este momento, hay un fallo. Y tenemos que revisar nosotros cuál es ese fallo. Yo estoy consciente de que el fallo no es ideológico. Y si hay un fallo orgánico, es externo. O sea, yo lo veo de esta manera. Pero sí creo que este fallo es conducido. O sea, y es conducido a través de, lo llamaría yo, una ingeniería conductual mercantilista del odio y del miedo, que se expresa a través de las redes sociales, que es nuestro campo de batalla en este momento. Yo lo veo de esa manera. Y bueno, y eso ha permitido el avance de la ultraderecha, no solamente en Venezuela, sino en el continente. Y ahí vemos el caso de Milei y estos presidentes ultraderechistas que no ganaron con argumentos, sino que ganaron con lo que llamo la mediática y hackeando el instinto de supervivencia y con los algoritmos de polarización y desinformación. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí porque por temas del tiempo y por respeto también a la audiencia. Voy a leer algunas preguntas y darle como una respuesta muy puntual. Me disculpan a muchas de ellas, pues como el debate se está iniciando y no
mi mujer me engaña, digo. Creo que es lo que ustedes están viendo. Esto es un estudio de la Universidad de Princeton, que a lo que otras universidades ya han dicho, pero me gustó la expresión. Ellos asimilan, a los sujetos académicos, es que se puede asimilar el consumo o la explotación del tiempo de vida de los seres humanos sociales como un fracking de la conciencia. Es decir, el fracking es este modelo que rompe la tierra, la piedra, e inyecta unos gases que hacen que explote la piedra y salga petróleo. Y extrae petróleo. Dice, las redes sociales fracturan la conciencia. Son una cosa que se meten en un gas, se explotan las cotufas, se explotan la conciencia y empiezan a reflexionar por el mundo. Creo que lo más importante son los cuando llegas a la base y llegas a la realidad, las redes sociales te dicen culpa a Maduro, culpa de fíjate que te vas a preguntar la vida de los ricos. Hoy estamos aquí, porque siempre te dicen todo el mundo que integra el currículum. Dejemos de creer porque este escrito es un currículum. Hagamos que funcione en nuestra vida diaria. Reduzcamos el tiempo de posicionamiento. Busquemos en nuestra mente, vamos a ver qué dice la profesora. Yo la vería, ¿verdad? Lo que nos interesa. Sin desconectarnos del mundo. Esto no es aislacionismo tecnológico. Esto no es tecnofobia. Esto es que tú no entiendes empieza ahí, pero el Estado tiene una responsabilidad en la educación, en la educación, los educadores, etc. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Para usar la inteligencia artificial hay que ser algo inteligente. Porque la gente que no piensa no puede delegar lo que no hace el mismo en una máquina. Que es rápido, sí. Que te responde cosas que a ti te tomarían tiempo, sí. Pero si tú eres inteligente y tú la usas bien. Si no, eres un instrumento de ella también. Esto lo podemos hablar otro día, pero es un tema que en relación a la política interna, en el caso de que no devuelvan al presidente Maduro, bueno, este escenario no es por evasionismo, ¿no? Yo no me lo planteo ahorita de que no devuelvan al presidente Maduro, pero la verdad es que yo, repito, soy optimista por convicción, no solamente por fanatismo, ¿no? O sea, yo creo que la vida es esencialmente algo positivo, aunque tenga muchos momentos malos, pero uno tiene que trabajar siempre en una línea positiva, repito, porque la vida te dé golpes por todos lados. Creo que cuando uno se muera, tiene que vivir mejores momentos, momentos malos, más momentos de alegría, de compartir, de felicidad. Yo tengo la impresión, esto lo digo para precisar la respuesta, que si este juicio este es un juicio típico, es un juicio a un jefe de Estado que se ha declarado prisionero de guerra y lo primero que tiene que decir el juez es si lo reconoce como prisionero de guerra o no. Si el juez llegara a reconocerlo como prisionero de guerra, se acaba el juicio. No habrá juicio. Eso es difícil en este momento. Hay unos analistas más profundos que yo, que conocen el sistema estadounidense. El juez es judío ortodoxo. Los judíos ortodoxos no solo que rechazan, odian. Hay una controversia de Israel, por eso rechazan el Estado de Israel. Los judíos ortodoxos dicen, los israelitas no deberíamos gobernar por la Torá, no por un Estado. Bueno, eso es lo feo que viene de eso. ¿En
quiero decir con esto que lo he leído toda la noche? Bueno, que es un tipo que ha sido muy duro en general como un narcotráfico, que jugó a Juan Manuel Santos. Pero es verdad que todo el mundo sabe que este juicio está avanzado de una contra Venezuela, porque es aliado de Estados Unidos. Era un aliado que descubrieron con grabaciones que se presentaron diciendo, vamos a meterle droga a estos gringos de mierda. Vamos a inundar de droga a los Estados Unidos. El aliado de Estados Unidos. Una sola prueba. En todo el mundo. Lo único es el testimonio que se llama el Pollo Carvajal. Un juicio a un presidente está montado por un testimonio de una persona que dirigió la inteligencia venezolana cuando Chávez, y que no nombra nunca en su testimonio a Nicolás Maduro. Él era diputado. Es decir, Nicolás Maduro es jefe del cartel de drogas desde que era diputado. Bueno, tiene que saber una parte. Porque ya ellos mismos dijeron que el cartel no existe. En la acusación actualizada del fiscal, él tuvo, la acusación es del 2020, pero el día después que llega el presidente secuestrado a Estados Unidos, el juez lo llama y dice que usted tiene que actualizar su acusación del 2020. Usted tiene que ir a un nuevo elemento. Y en la acusación, en el 2020 decía que Nicolás Maduro dirigía el cartel de los soles. En este documento dice que Nicolás Maduro dirige una cultura de la corrupción. Es una vaina de ellos. Y sus testimonios concretos dicen, hubo un vuelo de Venezuela a Estados Unidos en el 2005, pero a Estados Unidos no, a México. Entonces, claro, los abogados, yo voy a decir, los abogados del presidente de lo mejor que podemos hacer. Entonces tenemos buenos abogados, tenemos un caso sin prueba, un caso insustancial. No estoy diciendo que no confíe en la justicia de Estados Unidos, porque los jueces los nombra todo el presidente. La Corte Suprema la nombra todo el presidente. Y el fiscal lo nombró Trump hace un año. El fiscal que está acusando a Nicolás Yarcinia no es experto penal, no es experto en drogas, es un fiscal de Wall Street, de finanzas, de delitos financieros. Repito, si el juicio fuera mediana, yo no digo justo, si el juicio fuera medianamente racional, no hay forma ni manera que se pueda nada sobre él, porque no ha hecho nada. Por la sencilla razón de que no han hecho nada, ni siquiera hay pruebas forjadas. Un audio de inteligencia artificial, no hay nada. Entonces, nosotros somos optimistas con relación al proceso de guerra, entendimos que es un proceso político, un proceso de guerra, y va a depender. Por eso creo que si en algún momento se una especulación de ese juicio que le pudiera enredar a Trump en medio de una campaña electoral, que lo use como este elemento de cambio para una negociación política y nosotros podamos, sin que se llegue a juicio, lograr que no lo devuelvan, que lo liberen. Pero repito, no soy experto jurídico, no soy abogado, somos los elementos que son públicos y que ellos mismos ya están diciendo. Hoy la acusación es más débil, y en el caso de Silvia es peor, porque esto no se ha dicho mucho, pero Silvia no está nombrada en el expediente del 2020. ¿Por qué están acusando a Silvia? Porque Silvia se agarró de Nicolás y dijo, me voy con él o nos matan a los dos. Entonces había que meterle, mientras iban volando, le inventaron unos crímenes. Entonces incluso, en términos jurídicos, podría haber la posibilidad que Silvia salga con esa cuestión como un juicio que se lleve por paso, porque lo de ellos es todavía más insustancial. O nos matan o nos matan. Bueno, ya está, a ver qué pasa. Es una barbaridad, es una atrocidad jurídica lo que se ha hecho para justificar su política que es el cambio de la Venezuela, que no lo lograron. Ni le van a lograr. Pero bueno, si se llama elecciones para recuperar la posibilidad de nuestra agenda ahorita es la negociación política, la estabilidad económica y la paz.
no estoy en la grupo de negociación, creo que Jorge Rodríguez me podría hacer esa pregunta en algún foro, porque seguramente me va a hablar con más propiedad de él. Pero yo como ciudadano, lo que dicen aquí, mi horizonte electoral es el voy a pasar de allá. Se ha reformado desde el secuestro del presidente, el nombre de la empresa, la política que tiene ha visibilizado esta práctica muy importante, la gloria. Nosotros nunca, en Venezuela hicimos nunca lo hemos pasado. Por alguna razón será una técnica, la otra política la vemos ahora que van a volver su presidente, pero van a volver su presidente, mi pensionista la voy a sacar aquí en Venezuela. Pero yo estoy diciendo que en una negociación está yo también en lo personal, no entiendo por qué aquí, no me refiero a las petroleras, y hay tiendas de comercio en Venezuela que están ganando plata que son claramente identificadas con la política peronista. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cuál es la razón de la crisis regional? Fundamental. ¿Por qué la ultraderecha tiene apoyo? Descartando un fallo ideológico. Porque está avanzando la derecha. Tiene muchas razones. Uno. Han logrado despolitizar a nuestro pueblo. Esto despolitiza, ahí crea armonía social, armonía política, soledad individual. Eso aumenta los suicidios de los jóvenes. En el mundo están aumentando los suicidios de los jóvenes, pero tú lo ves pegado aquí, pero están solos. Uno en el barrio salía a jugar pelotica de goma, fútbol. Siempre estaba lleno de amigos, de gente. Bueno, tu mamá iba con la correa. No lavaste los poros y te da 3 correas y bueno, pues bastante por aquí, olvidar, yo soy jugar. Pero estabas haciendo vida. Esto no es vida. Aquí se está viviendo. Aquí estamos solos. Solos con un algoritmo que nos está diciendo. Eso tiene impacto psicológico, psicosocial y por supuesto impacto político. Pero dime, sería un tema para debatir. ¿Cómo afecta la agresión contra Venezuela a todos los pueblos del mundo, en especial a los comunidades? Bueno, cuando era vicepresidenta, ella lo dijo muchas veces. La agresión a Venezuela es una agresión contra los pueblos del Caribe. ¿Sí? Piensen que nada más que hasta diciembre habían muerto habían asesinado 50 personas en el Caribe y el Pacífico. Desde octubre dejaron de hacer operaciones en el y todo el resto de las operaciones fueron para bajar. Ya está para bajar la defensa. Pero todavía no se sabe si uno de esos 38 personas que no se publica. Se sabe que la mayoría de las colombianas, que todo el mundo sabe, podría haber alguna caribeños que viven del contrabando. Y como dijo el presidente Petro, esta declaración me gustó mucho, yo creo que es la restricción. Ojalá no se quite la crisis. Pero él dijo, aún si a un joven que mire, eso no autoriza a matarlo. Eso no autoriza a matarlo. Aún si no fuera, seguramente, pero afecta al Caribe, a los países del Caribe, afecta a la economía, afecta al tránsito marítimo, el tránsito aéreo, el comercio. El Caribe depende de buena parte de nuestro producto. Bueno, imagínate que la situación de Cuba. El bloqueo de Venezuela es un bloqueo a Cuba. Más bloqueo que el que ellos tienen. Y el tema petrolero es hacerse las Cuba. Cuba está pasando un periodo especial 2 y que lo decreta. Y el país se viene a Cuba. Y me dice que hay como Cuba, pero eso es
tú vas afectando a otros pueblos. ¿Qué pasa si matan al presidente? ¿Estaríamos derrotados? Bueno, yo no quiero ni especular sobre si matan al presidente. Repito, creo que ellos tenían varios objetivos y no se les cumplieron todos. Se les cumplió uno que era llegar a casa. Creo que el objetivo era descabezar al Estado. Vicepresidenta, ministro Padrín. Creo que la operación era, porque si ellos lograban descabezar el Estado, ahí se podía hacer una crisis social, un enfrentamiento callejero y una crisis que diera lugar a justificar la intervención. No se les dio el escenario y no se les va a dar. ¿Hasta cuándo aguanta el decreto de conmoción? El Ministerio del Pueblo. Los gringos nunca han bajado la guardia de qué pasa aquí. Bueno, yo hablé de eso que pasa aquí, lo que yo creo que pasa aquí. Ya lo dije. Y bueno, el decreto de conmoción era una cosa para darle a la gente que se tranquila, que ve más cabalas, que ve más vigilancia, pero la vida del país está mal. Repito, es que a veces le creemos más lo que está escrito que lo que vemos en el país. Pero obviamente se está tomando medidas en las fronteras, en ciertas partes, bueno, reforzar la vigilancia, la seguridad del territorio, que es normal. La vida social está como, la vida económica está normal. Así que el nombre es muy fuerte, conmoción. Yo creo que vamos saliendo de esa conmoción. Entonces, estamos preparados para una política. Yo no soy ministro de la defensa, porque lo dije en mi exposición. A veces preguntamos así cosas así. No es poder tanto, no más que tenga creer. Que si nosotros ponemos algo que en las redes, eso se va a realidad. Entonces yo digo siempre, como a modo de crítica, es muy fácil gobernar un país por las redes sociales. Porque uno siempre sabe todo lo que hay que hacer y tiene todo bajo control. Porque lo escribió uno. Si se hace esto, si se mueve esto, si se cambia a fulano es el que no me gusta porque es ministro. Si también toma estas decisiones, se resuelve todo el trabajo. Pequeña diferencia con la vida real. Entonces, creo que el ministro Padrín habló de esto, dijo que la Fuerza Armada había entrado un proceso de reflexión y de preguntar. Y tiene que hacerlo y eso me preocupa, está bien que lo haga. El secuestro del presidente Maduro de Siria fue un chantaje del imperio para tener un gobierno tutelado. A mí no me está, aprovecho otra vez y ya me lo repetí, pero no compren esta basura del gobierno tutelado. Es una forma de inquina política, de sembrar división, de explotarnos el pueblo. Y no hay ninguna tutela de nada. Y la realidad está en los hechos. Que Trump dijo, ¿qué es lo que pasó con una compañera venezolana? Toda la basura que esté en 5 minutos de las mentiras de la pero lo que están viendo es que terminan. ¿Y por qué Trump dice poder escuchar? Si Trump lo dice, entonces ya, no estaba tan arrecho. Entonces yo le digo, mira, ¿tú crees que cuando Trump habla de Rusia dice la verdad? No, claro, Rusia lo ha demostrado. ¿Y tú crees que cuando ataca a China dice, no, porque Xi lo ha demostrado? Y cuando habla de Gaza, no, está mintiendo, es un genocidio. ¿Y por qué uno sí le cree cuando habla de Venezuela? O sea, Trump dice siempre, pero cuando habla de Venezuela, Trump, ahí hay algo raro. El tipo no tiene credibilidad, salvo cuando dice que esto no es basura política, esto es forma de monta la agenda política, crea divisiones, exactamente lo que tiene.
la duda, la división, que si el gobierno tutelaba. Yo digo más bien, le dije a los va a trabajar. Que tengo 10 años trabajando con él. Ahora vas a ver lo que es. Este es otro partido que se dieron cuenta, lo admitan, no. Que estas falsas percepciones, a veces también los partidos, no solo a los aliados, a los amigos, a los diferentes, también ellos se dieron cuenta como que los tipos como que se están unidos, ¿no? La oposición tiene 25 años diciéndole que están a punto de dividir. Porque la oposición ya renunció a decir, mire, esto que nosotros somos líderes acá. La oposición ya renunció a decir, la oposición que le queda es, pues ya está bien, ¿no? Y ustedes nos ponen, y las hermanos ponen a la silla para que nos protejan, ¿no entienden? Vamos a votar. Entonces se dieron cuenta que aquí hay la unión cívico-militar no es discurso, la lealtad para nosotros es un concepto político, la lealtad es un concepto político, no es solamente una fe. Yo estoy leal a mi Dios, una casa, que me ayudó, o una medicina. Sí, hay que agradecer, hay que ser agradecido en la vida. Pero la lealtad para nosotros va a actuar bien con el sistema material. Somos leales porque creemos en el proyecto. Y compartimos el proyecto, sus problemas y sus logros. Pero hay que compartir, ¿no? Sus equivocaciones que las tenemos. Hay que compartirnos tanto como nos alegramos cuando hay un gran logro social, instituciones, proyectos morales. Entonces no podemos alegrar cuando recibimos algo, cuando vemos que la revolución va a hacer una cosa, y después es hipercrítico cuando la revolución tiene problemas. Pero repito, no pretendo agotar las dudas. Se abre un portal de reflexión necesario, y espero que todos podamos aportar para hacer un país mejor, para sostener la convivencia y sobre todo la marcha económica. Se nos olvida que Nicolás Maduro dijo en 2018, voy a lanzar un plan económico. No va a ser fácil, él dijo, en 3 o 4 años estaremos en resultados 2018 y los resultados se están a ver en 2022. Y eso es lo que tenemos. Como simbolista, es sencillo, y diciendo lo que dijo Carlos. Unidad, lucha, batalla y victoria. No son consignas. Gracias. Bueno, queremos dar las gracias al viceministro William Castillo por estas reflexiones que compartió con nosotros y bueno, no solamente reflexiones, sino también recomendaciones. Me gustaría agregar un par de cosas solamente a lo que ya decía en la línea de las últimas, sí, eso, reflexión y recomendación que decía. Recomendar el artículo del profesor Gregorio Pérez Almeida, que está en el blog del CIN, que hace un análisis justamente de un video que se llama Saturación, que es con respecto a las estrategias del presidente de los Estados Unidos fundamentalmente para saturar las redes sociales con declaraciones, con mensajes en sus redes sociales, etcétera, justamente con la intención de dividir, de inmovilizar, de paralizar a todos los venezolanos y venezolanas y no prestarnos en todo caso para ese juego, no, como decía la presidenta encargada, el enemigo no descansa, que no nos convirtamos nosotros en instrumentos del enemigo justamente para debilitar y para atacar a Venezuela. Lo otro que también quisiera agregar, también en el marco de ese optimismo al que nos invitaba el viceministro y además reforzando las palabras de la presidenta encargada cuando decía que estábamos en plena ofensiva diplomática, recordar que el gobierno nacional y en ese momento el presidente Nicolás Maduro prometió que traeríamos de vuelta a Maykelis Espinosa y cumplimos. Como país, cumplió el presidente, trajo a Maykelis Espinosa, después prometió que traeríamos a los 232 venezolanos que habían sido secuestrados en el SECOT y también cumplimos, también llegaron aquí y
bueno, fue una gran alegría para todo el país y en particular para las 232 familias de esos muchachos que estaban allí secuestrados. Alex Saab también, después de un proceso también que además encabezó el presidente de la Asamblea Nacional, también regresó a Venezuela y yo estoy seguro que así como estamos nosotros en esta campaña permanente para que nos devuelvan al presidente Nicolás Maduro y a su compañera, a su esposa, la diputada Cilia Flores, nosotros también vamos a lograr que pronto tengamos aquí en Venezuela con nosotros a la pareja presidencial, como decía el viceministro. Y finalmente, invitarlos a que nos acompañen todos los miércoles sobre todos estos temas que quedaron pendientes en el aire y sobre otros temas, además en esta terrible coyuntura que nosotros estamos atravesando actualmente desde las distintas perspectivas que se han planteado algunas aquí, algunas ha dejado el viceministro como allí a punto para que sean desarrolladas más adelante. Nosotros vamos a estar aquí en este mismo espacio todos los miércoles a las 10, también desarrollando actividades similares con reflexiones, con comentarios, con conversaciones, escuchando lo que nos quieren decir los expertos, pero también especialmente escuchando todo lo que nos quieren decir ustedes. Entonces, bueno, la invitación es muy cordial para que nos acompañen todos los miércoles en ese caso y también, por supuesto, invitarlos a que lean también los miércoles la columna del Centro Internacional Miranda, en la cual los profesores y trabajadores del Centro Internacional Miranda también comparten sus reflexiones, como esta que les dije el día de hoy de la profesora Anabel Díaz H. Así que bueno, a todas y a todos ustedes, al viceministro nuevamente y bueno, invitar a los compañeros del Centro Internacional Miranda que le hagamos entrega al viceministro, por supuesto, de su reconocimiento para honrar su participación con nosotros el día de hoy. Invitamos también, vamos a aprovechar, invitamos a la presidenta de la Misión Sucre que está con nosotros aquí, profesora Nacari Lugo, por favor. Y a la profesora Judith también, por favor.